Este episodio llega a ustedes gracias a The Color by Nicadón, Baskin Robbins, Sánchez y Curiel Arquitectos, AGECO Ingenieros y Arquitectos, Cristóbal Valdés y Asociados, Arquitectos Urbanistas, y es una producción de Contraste Visual y CB Studios. Urbanística es un espacio para conversar y aprender sobre el entorno natural y construido de la ciudad de Santo Domingo, desde la perspectiva de que todos los usuarios somos expertos en nuestra ciudad. Con estas conversaciones, procuramos ofrecer nuevas formas de observar y comprender nuestras experiencias urbanas, crear sensibilidad como una forma de apostar hacia una mejor calidad de vida para todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Urbanística. Hoy conversaremos con los arquitectos Gustavo Valdés y Gustavo Rodríguez sobre el papel del diseño arquitectónico en la creación de ciudades y cómo la arquitectura se relaciona con las dinámicas del mercado inmobiliario. Súper bienvenida a mis queridos hermanos y amigos los Gustavos. Muchas gracias por la invitación. Tú sabes que la gente siempre dice, bueno, es un honor venir aquí, pero para mí es una alegría, porque yo estoy con mis hermanos. Mis hermanas, bueno, mi hermana de sangre, que es Michelle, pero además Claudio y Gustavo, que son hermanos que gracias a Dios nos dio la vida. Y como dice una vez, esto es un lujo. Pues entonces aquellas conversaciones que siempre hemos tenido, de las que siempre hemos hablado de la ciudad, aquella 4 de la mañana, 3 de la mañana en el estudio de la casa de nosotros cuando estudiábamos. Bueno, pues realmente es un lujo estar hoy aquí hablando de eso y realmente me ha gustado mucho y las felicito porque es algo que siempre hemos hablado de trascender, más allá de esas conversaciones que siempre hemos tenido y llegar a un público general y ayudar a todo el mundo en esta ciudad a entender un poco más de lo que nos pasa. Definitivamente, esto va a ser un programa que yo creo que va a haber que partirlo en 3 partes, porque cuando nosotros, conociéndonos, vamos a empezar hablando y no va a haber forma de que nosotros paremos, porque hay tanta tela que cortar y tanta buena compañía. Así que muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Bueno, yo estoy... Los Gus y las urbanísticas. Entre Gustavos te verás. Bueno, yo estoy muy contenta porque, como ustedes bien han dicho, esta va a ser una conversación entre hermanos. Y creo que también llevo la palabra que dijo Gustavo, el lujo, que es un comentario que siempre hace uno de nuestros mentores y padres en común que tenemos nosotros 4, que es Plácido Piña. Entonces, ha sido un lujo que nuestras carreras hayan tenido puntos de encuentro. Entonces, creo que va a ser una conversación muy interesante, Claudia. Así que bienvenidos una vez más. Así es. Gracias. Para los que no lo conocen mucho, yo voy a empezar presentando a Gustavo Rodríguez. Le vamos a decir Gusrod y Gusval para poder identificar lo que es un poco el apodo que le ponemos nosotros en nuestras conversaciones internas. Entonces, Gusrod o Gustavo Rodríguez es egresado de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña con una maestría en Massachusetts Institute of Technology, con más de 20 años de experiencia en la ciudad de Nueva York, donde fue socio de la firma FX Collaborative y es fundador de GR Design Lab, que es una firma internacional de diseño cuyo enfoque es traer sus diseños, su experiencia de tantos años, específicamente a República Dominicana para trabajar con arquitectos y desarrolladores. Gustavo cree que la arquitectura tiene la oportunidad de crear ciudad, brindando una mejor experiencia al habitante, y sus proyectos han recibido múltiples premios y ha sido reconocido por el Instituto Americano de Arquitectos, la AIA, como se le conoce, por sus siglas, como arquitecto hispano excepcional y por el CODIA como arquitecto destacado en el exterior, lo cual nos llena de orgullo. Gracias. Y yo tengo el placer de presentar a Gustavo Valdés, o Gusval, quien es arquitecto urbanista con más de 20 años de experiencia profesional, enfocado en el diseño urbano, la planificación territorial y el diseño arquitectónico. Es arquitecto asociado y gerente de la firma Cristóbal Valdés y Asociado, con mi coanfitriona, Michelle Valdés, y han tenido proyectos en todo el territorio nacional y en otros países de Latinoamérica. Gustavo lleva una práctica enfocada en la gestión urbana, su impacto económico y el uso de la valoración del suelo urbano, y ha sido asesor para el sector empresarial con relación a la Ley de Ordenamiento Territorial
36822 y su instrumento de aplicación. Gustavo además es profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Pucamaima, y de la Universidad Nacional Pedro Ureña, o la UNFU, y es además articulista y miembro del equipo editorial de la revista Arquitecto. Y para terminar, también es, entre sus muchas otras cosas, es miembro del colectivo Amigos de la Ciudad para iniciativas urbanas desde la sociedad civil. Súper bienvenida a los dos y comencemos. Primero que nada, nosotros queremos que nos expliquen un poco cada uno por qué hacen lo que hacen. Quiere decir, su práctica de arquitectura que toca la ciudad, por qué la han decidido desarrollar de esa manera. Guzbal, para empezar de allá para acá. Bueno, al igual que Michelle, mi hermana, nosotros venimos de una familia donde el hecho urbano y la investigación y el amor por la ciudad viene inculcado por nuestro padre. Pero aparte de esa primera parte, a medida que nos fuimos formando, realmente a mí me apasionó no solamente la planificación, entiéndase cómo hacer las reglas de la ciudad y todo eso, sino que me gustó, entendí que era mi vocación, el diseño urbano, o sea, el diseño de los espacios, el diseño de conglomerados grandes, de muchos edificios, de mucho espacio. Entonces, y la sensibilidad de querer tener una mejor ciudad. Y siempre vi en Santo Domingo esas grandes potencialidades para hacer eso. Y una de las cosas que a mí me inclinó en la universidad fue que yo dije, bueno, mira, lamentablemente, como somos los dominicanos quizás, nosotros vamos a llegar a un punto tal que va a ser un lío tan grande que la gente va a decir, mira, tenemos que buscar una gente que sepa cómo es que esto se puede resolver. Y entonces, pues entonces pensé que también eso habría campo y nada, ha sido la experiencia. Realmente hemos estado involucrados en proyectos donde la gente dice, bueno, ¿y quién es que sabe de esto? Porque hay que resolver este espacio o hay que... Y entonces ahí ha venido esa sensibilidad y por eso estamos aquí. Guzrot en acción. Bueno, interesante porque para mí lo primero que yo pensé fue en Legos y en los juegos de Lego. Entonces, porque para mí mi inicio queda en el ente arquitectónico, en el diseño arquitectónico. Y yo jugando con Lego le preguntaba a mi papá ¿quién quiere que tú quieres que haga los edificios? Él me dijo los ingenieros. Le dije, no, ¿quién diseña los edificios? O sea, la distinción entre construcción, ejecución y diseño. Y yo el arquitecto. Yo ahí decidí ser arquitecto. Entonces que mi vocación por la ciudad, digamos que empieza por arquitectura. Y fue ya en la universidad y creciendo donde entendí que el ente arquitectónico no existe en un vacío, ya sea natural o urbano, es parte de algo. Y que juntos cada edificio crea una ciudad. Y en esa sensibilidad, en ese entendimiento de que poco a poco lo que yo defina en un solar impacta no solamente lo que sucede dentro del solar, la vida de ese solar, pero también quien le pasa por enfrente. Y después el de al lado hace lo mismo, y el de al lado hace lo mismo. Esa sensibilidad urbana la empecé yo creo que en la universidad, donde hablamos que hasta una verja se puede diseñar bien hecha. Aunque yo conozco gente aquí abajo las que no son fan de la verja, sí, pero hasta una verja puede ser diseñada porque una verja hace ciudad. O sea, se puede hacer. Y obviamente ya practicando en Nueva York y en Estados Unidos, donde hay una codificación de lo que es diseñar en la ciudad y entender el porqué y diseñar edificios allá que respeten el entorno urbano, y practicando en otra parte del mundo donde no tienen esa misma regulación, y tú darte cuenta del impacto que tiene la falta de una sensibilidad urbana en la vida de la ciudad y en la percepción de la ciudad. Entonces, en esa intersección entre legos, naturaleza, urbanismo, reglas, ahí es que yo me paso mi tiempo, y eso me lleva a que me duela la ciudad, porque lo veo de un punto donde veo como las acciones colectivas han tenido un impacto negativo. Bueno, para abundar un poco en eso, precisamente, nosotras conversando en preparación de este episodio, nos dimos cuenta que una gran influencia para nosotros fue el arquitecto urbanista Leon Krier, y tiene una cita que para nosotros es chévere y queremos un poco compartirla para que entremos un poco más en detalle, de que los edificios no son simplemente objetos aislados, son los bloques que conforman el tejido urbano. Su diseño debe contribuir a la creación de espacios públicos significativos y armoniosos que refuercen el sentido de comunidad y pertenencia en la ciudad. Entonces, partiendo un poco de eso, que tú también estabas hablando de eso, Gustavo Rodríguez,
¿cómo ustedes ven eso en su práctica? O sea, ¿cómo le podemos hacer que el público entienda un poco de qué se trata? Yo creo que para mí vuelvo a lo que acabo de decir, que juntos hacemos ciudad, ¿verdad? Y creo que es un poco de pensar en que tu intervención, ya sea desde arquitectónica urbana o tal de paisajismo, crea esa experiencia. El ente arquitectónico no existe en un vacío y no es introvertido, y hablaremos de eso después, me imagino. Porque esa presencia, de alguna manera u otra, y aunque no lo sepamos entender, aunque no podemos como que poner nombre y apellido a lo que estoy sintiendo, cuando tú pasas por enfrente de algo que no tiene ese entendimiento, se percibe. Te sientes hostil, te sientes como que el desorden, el caos te llega. Entonces yo creo que esa cita de Creer, que recuerdo cuando la oímos los tres en la universidad, yo creo que fue lo que empezó esa aventura, ese pensamiento de que lo que hacemos tiene un impacto. Ya podamos decirle que sea urbano o no, pero lo que diseñamos tiene un impacto, y ese impacto tiene que ser positivo. Y más allá del usuario del edificio mismo. Sí, y mucho más allá solamente del urbano. O sea, lo que nosotros diseñamos tiene un impacto. Y yo creo que esa es la esencia de lo que esa cita dice. O sea, ambiental, social, cultural, urbano, personal. Hay espacios que uno se siente muy incómodo y es porque está mal diseñado. Y en ese contexto sería interesante si ustedes nos pueden hablar del proyecto en el que trabajaron juntos del Waterfront. Juntos, pero no juntos. Pero no reburujado. Juntos, pero no reburjados. Pero no reburujado. Bueno, sí, porque el momento... Claudia, en su experiencia en planeamiento urbano en Nueva York, hizo la normativa de las nuevas reglas del frente acuático de la ciudad. Y 5 años después, algo así, yo tuve la oportunidad de diseñar un edificio en ese frente. Entonces, Claudia hizo la normativa, un paisajista hizo el diseño del plan de paisajismo y yo hice el edificio. Y creo que los arquitectos y los contratistas y los desarrolladores son los responsables de ejecutar una visión. Y qué otra forma de leer ese pensamiento de Curie, que por más normativo y por más estándares que haya, eventualmente el acto de construcción, ya sea del sector público o del sector privado, es el que formaliza eso. Y colaboramos a través del tiempo. Y vuelve a salir el tema de la visión, Claudia. Así es. Yo creo que eso de Leon Krier, yo siempre le digo a los estudiantes míos allá en la universidad, que, o sea, el paso de la ciudad, y es en esa visión también, o sea, en las paredes del espacio público son los edificios. O sea, así como tenemos las paredes que definen, por ejemplo, un espacio interior, las paredes, o sea, los edificios son como esas paredes de la ciudad que crean ese espacio de la ciudad. Entonces, esas paredes son las que te permiten interactuar o no, que era lo que decía Gustavo Rodrigo ahorita, o sea, Gus Rock. Y yo creo que es un pensamiento diferente cuando tú como arquitecto entiendes que tú eres parte de ese todo y que tu arquitectura va a ser una pieza de eso, que va a formar esa pared que de repente va a configurar o a conformar un espacio. Y ahí en ese espacio, la gente no sabe, es el común de la gente no sabe, pero sí dicen, mira, yo me siento agradable, no sabe por qué, pero es porque alguien diseñó eso, que eso nunca se transparenta. La gente dice, pero yo sí me siento bien en este lugar. O sea, eso no es fortuito. Alguien se sentó, lo diseñó a una escala, algo para que tú te sintieras bien. Y eso es entender esa parte de Krier, que toda esa arquitectura obviamente va a tener un impacto de ese lado. O va a servir de referencia, porque dicen, mira, como cuando tú vas a tener una dirección. Mira, mi casa queda a 3 casas donde está Bondelica la esquina, o donde está el edificio de Acrópolis. Entonces, claro, porque eso es por su tamaño, por su forma, por alguna cosa, son sitios icónicos. Le perfilta. Entonces, ahí es que la gente entiende esa identidad. Imagínate tú que tú el día de mañana le quites, por ejemplo, el Monumento a Santiago. Eso es como que lo dejes sin su esencia. Sin el hito. Sin el hito. Entonces, la ciudad está conformada por ese tipo de cosas. Y obviamente nosotros como arquitectos tenemos la responsabilidad de ese ente que vayamos a hacer, haga ciudad, pero también la dirección de la ciudad, en este caso, que recae sobre, por ejemplo, el ayuntamiento, otro sitio, tiene que ayudar a todos esos grupos que viven en la ciudad para conformar lo que te estaban diciendo ahorita, la visión, para poder llevar a una ciudad donde todos podamos vivir, porque al final todo el mundo aspira a vivir en un lugar agradable, habitable,
cómodo, confortable. Entonces, esa visión de Krier creo que parte obviamente de la arquitectura, pero obviamente eso incluye muchísimas cosas más, como decía Gus Roth, que no es solamente eso. Entonces, obviamente, hay dos gente que hacen la ciudad, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, se establecen, se moldean a través de los reglamentos, o sea, de los linderos, de lo que pone el ayuntamiento como reglas, alturas, etcétera. Pero también lo que lo llevan a ejecutar de forma formal, quizá los desarrolladores, y en entornos como nosotros, donde hay una parte donde el mercado formal no puede acceder, que es lo que llamamos como desarrollos irregulares o barrios marginados, mucha gente también, o tugurio, le dicen por ejemplo en Colombia, pues la ciudad informal, que lo hace la gente, porque ahí no hay desarrolladores de otro tipo, pero lo hacen ellos mismos, porque es un mercado igual. La gente no se crea que eso es que sucede, o sea, hay un mercado, se cobra, es todo igual. Entonces, esos dos mercados hacen la ciudad. Entonces, algunos son otras fuerzas que moldean eso. Entonces, yo estoy muy de acuerdo que esas son las que realmente plasman y construyen la realidad que nosotros vivimos. Hablemos un poquito ahora de la arquitectura con vocación urbana, que es un poco darle un nombre a todo esto que hemos venido hablando. Entonces, Gus Roth, definen un poco qué es arquitectura con vocación urbana a partir de esos términos que ya tú has dicho, de la introversión, de la hostilidad, a partir también de cuáles son las características que pueden hacer una arquitectura de vocación urbana. Eso es algo bien fácil de explicar y bien difícil de entender. Porque yo puedo decirte que un edificio de vocación urbana es un edificio que tiene un impacto positivo en la ciudad. ¿Verdad? ¿Y eso qué significa? Impacto positivo en la ciudad, 4 palabras. ¿Y eso ¿Cuál es la imagen? Exactamente, aquí es que viene el tema. Entonces, ¿qué es un impacto positivo? Primero hay que definir, y vamos a saltar esa parte de qué es positivo. ¿Quién va a definir lo que es positivo o no positivo? Pero porque hay muchas formas de medir esos valores. Pero yo creo que en general es un impacto positivo, algo que te haga la ciudad más vivible, más agradable para los usuarios. Visitante, turista, residente, ciudadano, toda la versión de quien habita en la ciudad. Y lo que vivimos en muchos sectores, que cada vez están más densos, es ahora mismo una arquitectura hostil hacia la ciudad. Son edificios muy introvertidos, donde tú no sabes lo que está pasando ahí adentro y tú no sabes lo que está pasando fuera de tu ciudad tampoco, en la calle. O sea, no hay presencia urbana, no hay ojos en la calle, no hay una ventana que diga antes. Mi abuela se sentaba ante Naco en la galería y ella veía a todo el mundo pasar por ahí y había una interacción había una ciudad que estaba habitada no solamente por la gente que están en las aceras, en los pasos públicos, sino por la gente que vivían a la orilla de la ciudad. Y eso pasa todavía en sectores como los pericentrales, Ciudad Nueva, está en la zona colonial. Hay una vida detrás de la verja que está más activa. Entonces, eso yo creo que es un gran paso. Quitar esa introversión y hacer edificios más permeables. Y eso puede mantener todos los factores de seguridad que seguro la gente va a estar pensando, sin que comprometa la vivencia de la ciudad. Yo quiero que tú especifiques 2 términos que has usado para que todo el mundo lo entienda. ¿Qué significa un área más densa y qué significa que un edificio sea permeable? Palabritas domingueras. Densa significa... Hay muchas formas de medir la densidad, pero en este caso yo creo que es la cantidad de construcción por metro cuadrado, digamos, o la cantidad de torres por solar, o por cuadra. Hay parte de la ciudad, por ejemplo, Naco, que es súper denso porque hay una manzana de un tamaño específico y todas estas se han construido súper pegadas una arriba de la otra y con mucha ocupación. Y la permeabilidad habla acerca de lo que yo creo que es más transparencia. O sea, el efecto de, en vez de tener una verja, tú tener una galería. O sea, esa relación del edificio. Un muro completamente ciego. Exactamente, un muro ciego, un muro con una ventana, o incluso un comercio en vez de oficina. En vez de parqueos. Esa relación del edificio con la ciudad es mucho más orgánica y mucho más fluida. Y cuando hay parte de la ciudad, que eso se vive hoy en día, y lo que pasa es que se nos ha olvidado, porque toda la ciudad era así antes, y con la densidad y con la construcción se ha ido perdiendo. A eso que voy a los edificios introvertidos. Hay unos edificios que se han hecho muy introvertidos, que solamente ven hacia adentro. Hay edificios que son muy hostiles hacia la ciudad, se quitan la acera y cogen un montón de parqueo, y si tú vas caminando por la ciudad, aparte que es un muro ciego, incluso si no es ciego, hay mucho parqueo. Lo único que tú puedes experimentar son la parte de atrás de los carros que están mitad parqueados sobre la acera. Se ha perdido esa continuidad de lo que es el espacio público. Y creo que una arquitectura con vocación urbana respeta ese espacio público y lo mejora en vez de apropiarse de él. Y hay otros edificios que son simplemente que añaden al caos. Todo el mundo que ha transitado por esta ciudad
en carro público, en metro, en guagua, en carro, en lo que sea, se da cuenta del jolgorio que aquí. Esta es una ciudad caliente porque estamos en el trópico. Es una ciudad que se le han ido todos los árboles. Es una ciudad que se ha perdido mucho de lo que la hacía agradable. Y hay edificios que en vez de tratar de añadir, bueno, vamos a poner una matica aquí, vamos a poner una entrada decente, que yo no tenga que entrar a través de un parqueo. Hay edificios que yo pueda simplemente tener un modo de entrada digno, que lo que están haciendo es simplemente añadiendo, porque hay 3 parqueos, hay una rampa, hay una cosa de los contadores y un montón de cosas que lo que hacen es como que te causan más estrés simplemente, no por entrar a ese edificio, pasarle por al lado, porque cuando un edificio hace eso y el de al lado hace también, eso es simplemente, hay un momento en que uno lo que hace es que se pone como Los caballos. los caballos y dice, no puedo ver para allá porque me va a dar un dolor de cabeza. Y es esa sensibilidad a la percepción del edificio desde la escala del peatón, que es donde en realidad viene el punto clave de esa arquitectura de vocación urbana. La experiencia de quien esté usándolo a nivel de la calle. Yo creo que una arquitectura con vocación urbana es como resumiendo lo que dijo Gus Roth, es una arquitectura que incentiva la interacción entre personas, o sea, entre personas de la ciudad. Entonces, ¿cómo lo hace? Como bien dijo Gus Roth. O sea, lo primero, generar una cena, eso es lo que él quiere decir con que no sea... Introvertido. No introvertido, sino Hostil hacia la ciudad. O sea, que realmente haya un árbol, haya sombra, porque la gente, no hay nada más terrible que caminar, bueno, todo el mundo aquí caminaba a las 12 del día sin una sombra, o sea, no es agradable, entonces no incentiva eso. Entonces, crea interacción entre lo que pasa adentro y lo que pasa afuera, como él dijo. Y hay algo, pero sabes que todo el mundo lee y habla de Jane Jacobs, que casi nadie ha leído el libro. O sea, si todo el mundo lo hace por referencia y lo que lo dijeron a uno en la universidad. Y yo, por eso mismo, después me puse a leerlo. Y a mí me pareció tan... La vivencia, ella hizo ese libro en el 60, se lo he dicho varias veces a Michelle. Y es todo lo mismo, o sea, en ese Nueva York de los años 60, decir, óyeme, es que cuando a mí se me cae una llave o algo, el tipo de la esquina, de la carnicería de la esquina, cuando veía pasar a mi hijo, decía, mira, el hijo suyo pasó por aquí por la esquina. O sea, eso es lo que tener ojo en la calle, esa interacción, lo que existía antes. Mira, yo le parto un plato de cocina al que está al lado, pero era porque había una galería, como dice Gustavo. O sea, ahora mismo eso no sucede, porque tú estás en un edificio metido. Y cuando tú te metes dentro del edificio, tú a veces los vecinos lo ves, te encuentras a veces. Los lugares de encuentro ahora son el ascensor y no interactúa con la gente en la calle. Entonces, una persona, o sea, una arquitectura con vocación es aquella que permite esa interacción entre la calle, que tú conozcas al vecino del edificio de al lado, que tú te puedes encontrar en la calle, que hay una acera suficiente, que cuando ustedes están los dos pasando el perrito, diga, oh, pero tú vives aquí, sí, mira, no, y crea esa interacción, que el del otro lado sepa que cuando el hijo tuyo pasa, mira, el hijo de fulana está aquí, o sea, esa interacción crea comunidad, crea ciudad. Y eso es al final lo que la gente reconoce como ciudad y lo que recuerda. Cuando nosotros vamos a los Campos Elíseos, cuando nosotros vamos a Nueva York, a la calle que yo cuento, lo que recordamos es la interacción que tenemos, esa energía que se da. Y al final también, eso sucede hasta en lo comercial, porque por ejemplo, aquí hubo algo que es en la tipología comercial, viendo la terraza, cuando la gente no podía fumar adentro, se hicieron las terrazas, los restaurantes, aquí en la ciudad. Y eso cambió la forma de cómo la gente, porque la gente salió de adentro de los restaurantes afuera, por una necesidad de fumar. Pero hoy en día, eso es uno de los aspectos más urbanos de Santo Domingo, que son las terrazas. La gente se sienta a conversar, a tomarse su café y todo eso. Eso para mí es una arquitectura con vocación urbana. Y es uno de los pocos espacios, no puede percibir la ciudad en esta ciudad. Claro. Pero son súper comercializados y son súper privatizados. No hay una vocación pública. No hay una vocación pública, pero te digo, de fumar afuera llegó a ser un ejemplo de lo poco urbano, vamos a decir, que tenemos. Sí, lo interesante para mí es que esto es una cosa que hay que enseñarle a la gente. Si nos remontamos, bueno, a los jóvenes hay que enseñarse, pero a los que antes... la hemos vivido antes esa ciudad y se vive en diferentes partes de la ciudad. Es una cuestión de simplemente recordar esa memoria urbana que teníamos y tratar de reinterpretarla, porque también evolucionamos. No queremos volver a una ciudad de hace 20, 30 años. Bueno. Hay un crecimiento, hay un desarrollo que es positivo,
pero eso creo que podemos traer un poco de esas lecciones del pasado a ayudar a enfrentar el futuro. Así es, pero yo pienso que también lo que ha pasado en los últimos 20 años ha erosionado esa parte de la ciudad, esa donde se crea esa interacción entre lo público y privado. Y hay toda una generación que no ha vivido eso de una forma, vamos a decir, positiva. Y es parte de lo que queremos hacer aquí, un poco ayudar a la gente a reimaginarse o a conectar con experiencias donde tal vez en su ser, en su pueden darse cuenta de que se sienten bien y entonces pensar a observar cuáles son las características del espacio que le crea esa sensación. Baskin Robbins, tu momento refrescante en la ciudad. AGECO, ingenieros y arquitectos, ingeniería y tecnología con excelencia. The Color by Nicadom, somos soluciones expertas en pintura y terminación. Este Santo Domingo que tenemos hoy en día es producto de la falta de planificación y quienes han hecho la ciudad, ¿verdad? Lo hemos hablado muchas veces, el mercado inmobiliario, la informalidad y aquellas decisiones puntuales que ha tomado el gobierno sin una visión, esa visión que hablamos, ¿verdad?, integral. Entonces, Guzbal, cuéntanos un poquito cómo estos actores, digamos, que funcionan a veces como capas, cómo se da esa dinámica, ¿verdad? Y esa arquitectura con vocación urbana que veníamos hablando, ¿cómo crea plusvalía? Porque no es que los arquitectos queremos tener una ciudad bonita solamente, que sí queremos tener una ciudad bonita, pero entendemos que la ciudad es un negocio y que debe dejarle dinero tanto a los desarrolladores como a la ciudad misma. Entonces, ¿cómo funciona toda esta dinámica? Bueno, plusvalía obviamente es el aumento del valor, ya sea de la tierra o del ambiente inmobiliario. Y eso se logra obviamente a través de la planificación y a través de un buen diseño, tanto urbano como arquitectónico. En el sentido de que cada pieza, como hablamos ahorita de la ciudad, al mejorar su entorno, bueno, pues eso es apetecible, el mercado lo desea. Y vamos a decir, una de los teoremas del mercado es a mayor demanda, mucho mayor precio. Entonces, en ese sentido, cuando tú tienes un ambiente, la gente no sabe en general decir, yo quiero vivir en este sitio, pero cuando tienes sombra, cuando tú puedes salir, cuando tú tienes un parque cerca, todo eso hace que la gente quiera vivir en ese sitio. Como nosotros tenemos, por ejemplo, en el Polígono Central, pocos sitios de eso, los barrios, si se fijan, algunos de los lugares, por ejemplo, Serralleda, donde nosotros vivimos, o de la Arboleda, que son los únicos dos sitios en Naco donde tienen esas condiciones, la gente quiere vivir en esos sitios, por tanto, esos inmuebles son más buscados y por tanto son más caros. Entonces, esa interacción del mercado en busca de esos lugares, bueno, pues hacen elevar el costo. Cuando eso se hace desde el diseño, desde la planificación, ese retorno puede ser muchísimo más todavía, porque son realmente sitios que se buscan donde las cosas se puedan hacer. Entonces, nosotros pasamos históricamente de una ciudad donde cada quien resolvía su asunto. Yo vivía en mi casa, tenía mi planta, tenía mi parqueo, tenía mi patio, tenía todo ello. O sea, yo no tenía que ir a un parque para nada. Ya no, a la medida que la ciudad fue madurando, densificándose, bueno, pues entonces esas cosas empezaron a faltar. O sea, ahora falta estacionamiento para poder tener, hay personas, los edificios nada más tienen dos estacionamientos, ahora deberíamos tener estacionamiento público, donde la gente pudiera tener acceso a otro estacionamiento y eso se convierte en un negocio, por tanto rentabilidad económica. También pudiéramos tener colegios cerca, o sea, toda esa cercanía, todo lo que implica eso, bueno, pues entonces eso lleva a la plusvalía. Entonces, en ese sentido, el diseño tiene mucho que ver, igual también porque compite en cadelidad. Cuando mi edificio tiene un área social de tal tipo, cuando estoy cerca de un espacio público, de un parque, todo eso, bueno, pues aumenta el precio de la plusvalía. En el caso del gobierno también, se puede ver más, pero en la accesibilidad. O sea, si yo voy a un sitio a recibir un servicio público, pero no tengo estacionamiento, no puedo llegar a tiempo, entonces se me complica a las personas que van a trabajar ahí. Lo ideal sería que si yo voy a trabajar en un sitio, pueda vivir cerca, así tengo que desplazarme menos. Entonces el Estado como tal puede hacer eso. Lamentablemente también el Estado ha crecido y ha crecido de forma desorganizada.
podemos ver cómo los ministerios están en Santo Domingo entero, fraccionados y dispersos. Entonces, si eso se puede juntar en algunos sitios, o volvemos a lo mismo, ponerle parqueo, a lo mejor incentivar a vivienda para esos trabajadores que van ahí. Entonces, todo eso se vuelve un conjunto, con parque, con todo. Y eso va creando no solamente un mejor ambiente y calidad urbana, pero también eso crea valor. Y va a crear valor social, pero también crea valor económico. Entonces, todas esas interacciones se pueden realizar desde el gobierno central o se pueden hacer desde el privado, porque cuando el privado como desarrollador entiende eso, no sigue el mismo patrón. Yo voy a hacer el mismo edificio. No. Aquí en esta zona que se necesita edificio, un edificio de parqueo, comercio. Entonces, todos esos se unen y se entiende el entorno urbano, propicia un mejor espacio para la ciudad, pero también resuelve problemas de ahí, pero también crea valor. Porque eso es lo que necesita y eso es lo que el mercado está demandando. Y entonces es como el match perfecto, o sea, la unión perfecta. Eso me hace pensar, Guzbal, en que definitivamente estamos creciendo como ciudad, estamos madurando y tal vez incluso se necesitan otras tipologías de edificios que no han existido hasta ahora, claro, o que han empezado a existir con pocos edificios de uso mixto, lo que se le dice de uso mixto, que tienen tal vez unos usos de una escuela, una oficina, lo que fuera en el primer piso, con una relación a la ciudad, y ya arriba entonces unidades habitacionales. Y esto nos lleva a la próxima pregunta, que tiene que ver un poco cómo estas capas empiezan a materializarse, ¿verdad? Porque no solo está la parte del parqueo y del tránsito, que lo sufrimos todos en esta ciudad, sino también uno de los grandes impulsos para crear ciudad, obviamente, es la parte de vivienda y el desarrollo habitacional. Y según el MEPID, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el déficit habitacional del país es bastante extenso. En la estadística de la Oficina Nacional de Estadística del 2018 es de un déficit habitacional de 1.5 millones de viviendas. Ahora, ese déficit habitacional puede ser cuantitativo, o sea, el número de viviendas, y cualitativo, que son de las que necesitan mejoramiento en sus condiciones materiales o en su acceso a servicios básicos. Y el 60% de ese punto, 1.5 millones de viviendas, tiene un déficit cualitativo. Tiene que ver con lo que venimos hablando, la calidad espacial de esa vivienda, del diseño de la vivienda, pero también del acceso a servicios. Y aquí en el Gran Santo Domingo hay un déficit habitacional de 132,000 viviendas, de las cuales 312,000 son de un déficit cualitativo. Hay como dos cosas con esto. Una es cómo dentro del tema que venimos hablando, ¿cuál entonces sería? Eso es una gran oportunidad. Yo lo veo como una gran oportunidad porque la ciudad sigue creciendo, sigue madurándose, vamos a decir, y formalizándose. Por otro lado, entonces en ese sentido hay que tener ¿cuáles son los modelos de ciudad que pueden empezar a mejorar la calidad de vida de los habitantes? Y cuál es la relación de eso con la creación de, un poco como lo definió Gustavo Valdés, de la plusvalía, pero centrado en crear valor para los ciudadanos y cómo las personas, los consumidores, los que van a comprar apartamentos, cómo pueden influenciar qué tipo de ciudad se va construyendo, dónde quieren vivir. Es interesante porque primero me parecen súper bajitos todos esos números. O sea, yo pensaba que el déficit residencial aquí es mucho mayor. El crecimiento que yo he visto es mucho mayor. Y eso, pensando en la ciudad entera, me imagino que, bueno, son lo que sea la cantidad de millones de personas que falten. Es casi la mitad, es el 60% de los ciudadanos. O sea, el número comparado a Nueva York es bajito, pero en términos proporcionales es bastante alto. Pero es que hay la vivienda, o sea, lo que estoy hablando de deficiencia cualitativa, son viviendas que hay que arreglarlas. O sea, hay que básicamente tumbarla y construirlas de nuevo.
Entonces, como que pensar en la nueva construcción y la cualitativa, como que a lo mejor cuando lo sumo se siente bien. Por eso que lo estoy pensando diferente. Pero el punto es que es una cantidad de vivienda increíble. Sea eso, sea menos, sea más. Lo importante es que hay una necesidad. Y con esa oportunidad de crecimiento, como venimos hablando ahorita, lo que construye cambia y forma la ciudad. Y el crecimiento que hemos visto en los últimos 20, 25 años en lo que es el Polígono Central ha demostrado cómo la densidad y la construcción tienen un impacto en lo que vivimos. Entonces, pensando que falta, digamos, otro polígono, hay que construir otro polígono, básicamente, en otra parte de la ciudad. Tenemos que aprender las lecciones que hemos tenido aquí del polígono y ver qué cosas funcionan. Yo creo que es muy interesante pensar en una descentralización de la ciudad, que haya unos multicentros, no multicentros comerciales, sino centros múltiples que permitan esos elementos que Gustavo estaba diciendo de barrios que te permitan caminar a un sitio. Se está empezando aquí a hacer mucho el uso mixto, que son varios usos en un mismo solar grande, y ya el mercado ha llegado a un punto donde esa densidad soporta esa densidad que antes no teníamos. De un modo que tú puedas tener un edificio de una base comercial, un edificio de oficina y arriba de eso un edificio para alquiler. Aquí el mercado de alquiler, los edificios de alquiler han empezado a desarrollarse en los últimos años. Y que no es simplemente como hacer un edificio, venderlo y te fuiste, sino que el desarrollador mantiene ese edificio de alquiler. Y el mercado de alquiler es muy interesante porque el mercado de alquiler es un apartamento que tú tienes que alquilar cada año. Y en ese sentido, lo que en muchos en Nueva York nosotros trabajamos es en la calidad de ese espacio, de modo que la gente que alquila quiera quedarse ahí. Y eso es un espacio que tenga todos los servicios, donde tengan acceso a agua, luz, teléfono, y celular e internet, pero también que tenga un espacio que sean amueblables, usables y habitables, que tengan una buena calidad ambiental, que se sienta un espacio digno de vivir en una ciudad que puede ser a veces hostil, pero que también que tenga ciertas amenidades que le añadan a tu vida. Y esas amenidades pueden ser o dentro del edificio o alrededor del edificio. Por ejemplo, hemos hablado mucho de parqueo y de mucho crecimiento, pero hay muy poco espacio verde en esta ciudad. Y la idea de el valor de un verde como un elemento que tanto añade al valor, volviendo al tema de la plusvalía, como que añade a la calidad de vida, a la biofilia, es algo súper interesante. Yo creo que ese diseño de ese crecimiento, la densidad no es mala. Le tenemos mucho miedo a la altura y le tenemos mucho miedo a la gente. El problema es que la densidad hay que saberla manejar. Hay que saberla manejar desde el lado del desarrollo, que no estemos viviendo uno encima del otro, que haya un retiro adecuado, que haya ciertos espacios verdes, un patio común, pero también que haya una infraestructura que la soporte, tanto urbanas, aceras y parques, pero también pluvial, aguas negras, electrificación, basura y toda esta cosa que también es una ciudad. Entonces es el punto que hay que tener la intersección de lo privado y lo público para tener una infraestructura que permita el crecimiento, como una jardinera. Si esa jardinera está bien hecha y tiene los buenos recursos para crecer, pues entonces van a salir muchas flores bonitas. Pero si hacemos una ciudad que lo que está es a lo que tiremos en un parqueo mal puesto, y lo que van a salir van a ser la grama entre el medio, aparecerá una flor de vez en cuando, pero hay que tener una buena infraestructura para que crezca la ciudad. Mira, Gustavo, nosotros que vivimos fuera y venimos una vez al año, varias veces al año, por ejemplo, a mí me sorprende mucho y por eso quiero abundar un poco en el modelo para el crecimiento que viene, que se va a seguir sucediendo en la ciudad, porque como tú dices, usando el Polígono Central como ejemplo, o sea, a mí me sorprende mucho que las edificaciones están muy cerca la una de las otras y tienen ventanas que básicamente se abren una arriba de la otra. Sí. O como tú dices, que una edificación cubre el lote completo y no deja una parte del lote para un espacio verde, aunque sea usable o no usable por el individuo, porque la naturaleza necesita espacio, ¿verdad? Y tiene implicaciones que genera valor. Bueno, iba a decir ecológicas, de la palabra que andaba buscando. Tiene implicaciones ecológicas de que
nosotros somos parte de la naturaleza, ¿verdad? Y tienen que tener donde existir. Entonces, nosotros estábamos conversando anteriormente y tú hablabas un poco de esa idea de como el estilo de vida de la gente. Si la gente va a tener el carro, ¿cómo podemos diseñar el lote? ¿Cómo ocupamos el espacio para crear una arquitectura un diseño arquitectónico que realmente aporte a nuestra experiencia y a nuestra calidad de vida? Como ya en términos más precisos. Sí, bueno, en términos más precisos, yo creo que hay muchas respuestas. Vamos a hablar la inmediata del solar. Yo creo que la idea de crear una serie de linderos y retiros en el edificio, que te den un poco más de espacio. Nadie quiere vivir viendo la casa del vecino y que haya que bajar la cortina todo el tiempo. Estamos tan densos que no se piensa como que en la relación y el requerimiento. A veces mejor estar pegado 100% y ver para el otro lado que está viendo el vecino de enfrente. Linderos, retiros, y como esas torres ocupan el lugar y suben sin ningún tipo de como que de terrazas o cosas hacia la calle que baje un poco el escalón. Yo creo que el retranqueo, que le dé un poco de espacio a la ciudad es una cosa. Los patios, o sea, yo he visto apartamentos que son extremadamente grandes e ineficientemente grandes porque quieren ocupar todo el solar. Y yo entiendo que hay un motivo económico para eso desde el punto de vista de desarrollo, que mientras más grande más se vende. Pero creo que estamos llegando a un punto, y sobre todo si empezamos a ver más edificios de alquiler, donde la eficiencia en sí del edificio vale más. O sea, yo prefiero construir un edificio de 100 metros cuadrados menos, alquilarlo por el mismo precio y no construir esos 100 metros, ahorrarme ese dinero. Y creo que en la volumetría apropiada, el bloque de mármol de que el edificio, o de piedra, o de cemento, que es el edificio, de hacerlo de una manera más eficiente, de modo que tenga más valor tanto interno como externo. O sea, que que tenga ese patio, porque ese patio, aunque técnicamente no estoy construyendo, pragmáticamente hay el valor de la ocupación, hay el valor del beneficio que tiene el mercado. Yo creo que los usuarios y nuestros amigos podcast oyentes tienen el poder de cambiar el mercado. Hay edificios que van a ser más exitosos que otros y la gente va a querer copiar el modelo que quiere. Entonces nosotros como ciudadanos tenemos que votar con nuestro dinero, que es la única forma en que se vota en esta conversación, porque somos, como consumidores de la ciudad, tenemos el poder de agenciar un cambio. Yo creo que el Polígono es un buen ejemplo. Hay edificios que han sido más exitosos que otros y se han vendido más rápido, y hay 4 de ellos. Hay edificios que han sido menos y nada más hay uno. Eso es el mercado diciéndote lo que quiere. Y nosotros, y creo que la labor que ustedes están haciendo aquí de educar un poco, de que la gente pueda decir, mira, yo quiero un edificio que no me dé miedo llegarle, es algo que yo creo que poco a poco va a ir transformando la ciudad, cuando especialmente empezamos a ver la próxima etapa donde salgamos del polígono y empezamos a ver otras cosas. Guzbal, y esa visión de futuro de ese Santo Domingo que quisiéramos tener, en términos de estrategia, en términos de proyectos, de iniciativas públicas, privadas, ¿cuáles crees tú que pudieran ser para ser un mejor Santo Domingo? Bueno, yo pienso que para ser un mejor Santo Domingo, primero está todo por hacer. Hay gente que es muy pesimista, no, esta ciudad con el tráfico, entonces, pero hay muchas oportunidades. Y yo creo que una de ellas es no ver lo público como contrario de lo privado, o sea, el desarrollador privado cree que el público quiere ahogar, o sea, no, debemos trabajar todos juntos por una empresa. Eso es lo primero, tener como una visión en conjunto. Obviamente hay que hacer una visión, como hemos hablado diciendo, de cómo, qué ciudad queremos, cómo la queremos. Y hay algunas pinceladas que nosotros hemos dicho en el camino. Y yo creo que en términos, hay que repensar la ciudad en su entorno completo, porque así como hemos hablado del polígono central, que está muy o sobreutilizado, muy utilizado, hay otras partes de la ciudad que no están utilizadas, sobre todo los barrios periféricos. En uno de los censos que nosotros hicimos, uno de los estudios urbanos que nosotros hicimos, o sea, lugares como Villa Juana, Villa Consuelo, todo ese entorno que tiene un nivel socioeconómico tradicionalmente medio bajo, está subutilizado. O sea, hasta la misma ciudad colonial, si vemos, o sea, si la ciudad colonial en su momento tuvo 20,000 habitantes, hoy mismo tiene 8, o sea, 12,000 gente menos, y todos esos barrios precentrales se convirtieron en barrios que realmente se dedicaron simplemente a las actividades comerciales, y toda la infraestructura comunitaria de vida, de apartamentos nuevos, ya no está. Entonces,
ahí se pudieran incentivar a través de política pública, de desarrolladores que quieran intervenir y ver qué es lo que falta para que pueda haber ese desarrollo. Por ejemplo, que se haga vivienda, en vez de hacerlo en la periferia, en Santo Domingo Este, lejísimo, para las Américas, por allá. Bueno, pero que se haga en Villa Juana, que se hagan proyectos, que se densifique ahí. Ujú. Densificar, y vuelvo a lo que sea, o sea, poner más gente en un solo sitio no es solamente una cuestión de altura. Se puede poner mucha gente. Si tú ocupas más un lote, puedes meter más gente. Si las unidades son más pequeñas, tú puedes meter más personas. No tienes que meter en una torre de 12 pisos. Entonces, eso es algo, como dijo Gus Roth ahorita, que bueno, esas tipologías hay que expresarlas y no es lo mismo construir para un sector del mercado medio bajo, que por su forma de vivir tiene ciertas cosas que quiere, una sala más pequeña, a lo mejor el espacio comunitario, el parque, y no necesariamente es un gimnasio dentro de su casa, o lo que pudiera tener una torre de aquí del Polígono Central. Tiene diferentes necesidades para su vida. Entonces, obviamente, eso puede, pues cambia. Y yo entiendo que eso es lo que deberemos ver más proyectos. Pienso también que el Estado, como dije ahorita, debe tener una actitud proactiva, verificar todos los activos que tiene y en base a todos esos activos que tiene, entiéndase, todos esos edificios que tiene, transformarlo. O sea, ¿por qué el edificio de aduana tiene que tener la Lincoln? Ese no es un sitio para eso. Ahí lo que hay que hacer es un desarrollo mixto. Ahora está lo de comiso, puede hacer un fideicomiso, meter ese activo ahí, convertirlo, que alguien lo diseñe, haga lo que ahí necesita, ese entorno para que eso, espacio, ahí cabe de todo, espacio, o sea, un parque, cabe de todo. Y completar lo que hace falta ahí y eso llevárselo para otro sitio. Otro ejemplo así muy es la ciudad ganadera, que pudiera llevarse a la circunvalación nueva que se hizo. Y ese espacio, dárselo a la ciudad con lo que la ciudad necesita. Entonces, ahí entra el privado y puede entrar el público en esa dualidad. Y yo creo que a eso es que debe abocarse la ciudad, en eso siguiente, porque ya tenemos una ciudad madura, que no es lo mismo que antes. Ya nosotros no hacemos urbanizaciones. Ahora lo que hay que utilizar es lo que está. Habrá algunos edificios viejos que habrá que transformarlo. Y serán apartamentos de hace mucho tiempo que hubiera una gente, lo compra entero y lo vuelve para alquiler. Porque ahora tenemos un mercado de valores, o sea, unos inversores institucionales, entiéndase, los fondos de inversión y todo eso, que antes no existían, que ahora lo que necesitan es lo que decía Gustavo ahorita, de una renta en el tiempo. Ya ellos no necesitan como los promotores de ahora, yo compro y vendo de una vez, sino yo necesito que esa plusvalía se extienda en el tiempo porque yo voy a alquilar. Entonces, eso también va a suceder, de que van a haber retrofit que no hemos visto anteriormente, de agarrar un edificio completo y de activarlo. Aquí, un ejemplo de eso, y con eso termino, es el de la isla, que se convirtió en un edificio, una tienda famosísima, y ahora es un coworking. Ellos empezaron con el primer piso, pero ya van como por 3 pisos de hacer eso, porque eso se hacía falta. En este caso a ellos le falta parqueo todavía, eso me imagino que vendrá en una segunda etapa. Pero es un edificio completo. Hace 10, 15 años te diría, bueno, pues eso es impensable. Entonces, yo creo que esa evolución es la que sigue. Ahora en estos 25 años debemos hacerlo de una manera inteligente para sacarle el mejor provecho. Ahora vamos a hacer unas preguntas rápidas. Tenemos un segmento de preguntas rápidas y vamos a alternar. Entonces vamos a preguntar y cada uno dice la respuesta. ¿Cuál sería una palabra para describir su ciudad? Oportunidad. Futuro. Y un color, Gustavo Valdés. Naranja. Uepa, ¿y por qué naranja? Rápidamente. Creatividad. Perfecto. Hacer cosas diferentes. Goose Color. Rod. Goose Rod. Color. Azul. ¿Y cuál es la intervención más urgente en Santo Domingo? Verde. Sectores. Sectores. O sea, no tiene que ser una palabra ahora, o sea, puede abundar. No, o La sea, intervención no a tiene nivel que de ser una barrio, yo palabra. entiendo que a nivel de barrio, o sea, la escala del barrio hay que trabajar, o sea, no hay que trabajar un edificio o la normativa. Yo pienso que hay que hacer intervenciones puntuales. A mí me gustó mucho lo que dijo, tuvimos una charla con alguien que estuvo diseñando en Medellín y decía que tú necesitas planificación, pero la planificación no lo resuelve todo. Ahora, las intervenciones urbanas son las que llevan como a la práctica eso. Entonces yo entiendo que esas intervenciones urbanas integrales hay que hacerlas para darle un giro a la ciudad que queremos. O sea, demostrarle a la gente que esto que hemos hablado hoy, cómo se vive
Cuando nosotros hicimos el Didi, trabajamos en el Didi, entonces la gente estaba como que se le salía el cerebro. ¡Wow! Y la gente puede caminar aquí en medio. Pero qué chulo está esto, lo deberían hacer todos los días. Entonces, ese efecto, cuando la gente tú lo ves, para mí es una de las mejores y más gratas satisfacciones que yo he tenido como urbanista. Ver que la gente disfruta el espacio público. Entonces, Meter mano, como dice la juventud. Meter mano, porque nos quedamos en la planificación general y que no llegamos al ocupe punto. la ciudad. Sí, eso hay que hacerlo. Hay que ser bold, como dicen los americanos. Gus Roth, y entonces, a futuro, para mejorar esta ciudad, ¿verdad? ¿Qué intervención en Santo Domingo sería catalizadora de cambios y cuáles serían esos cambios? Un enfoque en el transporte público y la densidad alrededor del transporte público. Yo creo que se ha hecho una gran inversión con el metro y los corredores de transporte, por ejemplo, de la Churchill. Y estamos hablando mucho de densidad y de cómo habitar, pero también un poco es aprovechar lo que tenemos. Se han hecho muchas cosas con un plan futuro, pero no creo que se están aprovechando. O sea, creo que la densidad alrededor de las estaciones de metro, el mejoramiento de los espacios públicos alrededor de las estaciones del metro, donde millones de dominicanos pasan todo el tiempo y no tienen que estar lidiando con el desastre que pasa en esas intersecciones. Yo creo que quitarnos el chip del desarrollo dentro del polígono y empezar a ver el futuro tanto fuera del polígono, pero también los espacios que se pueden empezar a desarrollar alrededor de esas estaciones de metro y de lo que son el tránsito de alta densidad, de modo que más personas puedan vivir cerca de un transporte público y puedan usar el transporte público para desplazarse y no tener que andar en carro. Entonces yo creo que ese es un cambio de mentalidad de una ciudad donde tenemos que manejar a todo el sitio, una ciudad donde se puede caminar por donde vivo, y yo vivo cerca de una estación de metro y por ahí mismo me voy. Guzbal, ¿y tú? ¿Qué intervención sería catalizadora de otros cambios en la ciudad? ¿Y esos cambios cuáles serían? ¿Qué veríamos en un Santo Domingo diferente? Yo inicio por donde terminó Gus Roth. O sea, yo creo que hay algo que no se ha pensado en el cambio de mentalidad. Pensar en el peatón. Porque mucho de eso es lo que él decía. De que, bueno, vamos a densificar alrededor de las estaciones de metro. O sea, vamos a poner más gente, vamos a permitir que haya más densidad. Regularmente, por lo menos ahora mismo, esa gente que utiliza el transporte público no puede vivir ahí, porque viene de otro sitio. Entonces yo creo que la integralidad de pensar eso, porque la primera parte de un sistema de transporte es la acera, por donde la gente va a caminar para llegar a ese transporte público. Y como está estructurado el transporte público, como se ha estructurado, no se ha estructurado pensando en el que lo usa, sino porque, por ejemplo, miren los corredores están a una distancia que tú tienes que caminar 6, 7 cuadras para llegar a un sitio. Entonces eso no. Entonces yo pienso que la intervención, como yo decía ahorita, de esa intervención del sector público, de cambiar, de utilizar, por ejemplo, el ejemplo que yo dije de aduana que está ahí, es pensar en esas intervenciones de barrio, pero pensarla no solamente en la intervención puntual, sino en la normativa, cómo debe ser la acera, y se puede hacer gradual, porque se puede hacer, por ejemplo, con urbanismo táctico primero, a ver cómo funciona, cómo no funcionó, y luego sí, con la comunidad, oyendo su retroalimentación, entonces volverlo. Por eso yo decía intervenciones de barrio, mi última parte que yo hablé, porque yo entiendo que a esa escala se puede probar todo. Entonces, para mí eso es lo prioritario, que se pruebe, que la gente lo vea, que lo demande. Yo quiero que me hagan a mí, en mi parte de la ciudad, lo que hicieron en aquel sitio. Y yo creo que ahí sí unimos todo lo que dice Gus Roth. El mercado empieza a pedir eso, porque lo vio, porque lo probó, porque le gustó. Entonces hay que darle como esa probadita que diga, no, porque yo quiero más. O sea, yo no me conformo ya con esto, yo quiero otra ciudad y la podemos lograr. Bueno, yo creo, Claudia, que hemos tenido un capítulo de lujo, como empezamos diciendo, que nos vamos con muchas ideas para la siguiente temporada también de desglosar muchas de las cosas que hemos hablado aquí. Agradecer a los Gustavo por su tiempo, por su dedicación. Gracias a ustedes que son nuestra hermana y sobre todo por tanto tiempo. Y esa amistad y ese amor por la ciudad. Bueno. Gracias a ustedes. La verdad es que este episodio podríamos hablar muchísimo más. Así horas que apreciamos mucho su retroalimentación para que nos dejen saber
qué parte de lo que hemos hablado hoy le interesa que sigamos explorando en próxima temporada, como mencionó Michelle. Así que síganos en nuestras redes, suscríbanse en todas las redes, le dan a la campanita y nos dejan sus comentarios. También no dejen de visitar nuestra página web para que nos dejen sus comentarios, también aportes de temas que crean que podemos abordar. Gracias.